Vamos a contestar por fin todas las preguntas. Bueno, la pregunta original, estamos en el principio otra vez para llegar al final. Tenemos una frase de Job que dice, puso un fin a la oscuridad. Hasta ahora, sobre la pregunta número 1, la pregunta número 1 tiene que ver con si ya hay un tiempo, ya hay otra frase que dice que hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Como dice Coelho. Entonces, ¿qué suma? Decir que Dios le puso un fin a la oscuridad. Ahora, con respecto a la pregunta 1, es todo el desarrollo de este discurso. ¿Sí? Que eso no contesta que la oscuridad va a terminar para siempre, sino que hay momentos donde uno vive cuestiones de luz, cuestiones de alegría o cuestiones de espiritual, y se desplaza momentáneamente la oscuridad en ese momento, pero después vuelve. Entonces, lo interesante es la pregunta 2. La pregunta 2 es que aparentemente de la frase Dios le puso un fin a la oscuridad, ya hay un límite como preestablecido para la oscuridad, se entiende que se le tuvieron que poner porque si no la oscuridad por sí misma no tiene ese límite. Y sobre esta pregunta la dejó para el final, para este momento. Se va a contestar al final, Nosotros nos queda 8, 9 y 10. ¿Sí? Punto 8, punto 9 y punto 10. Punto 8. Llegamos al momento en que dice, ya es sabido, el Rebe dice, que los mamarín, todos los discursos de nuestros rebes, nuestros líderes, pusieron gran énfasis en lo siguiente, en que en lo que es la fecha. Los rebes estaban muy conscientes de la fecha que era la que ellos decían en el discurso. Entonces, quizás nuestro rebe es muy común, porque él hablaba más específico de la fecha y era obvio. Pero si vos vas a los discursos de rebes anteriores, como por ejemplo el de Rebe Rayab, no te vas a dar cuenta que tiene que ver con Tisha B'Av, porque en ningún momento lo menciona explícitamente. ¿Sí? Es porque lo dijo en esa época y quiere decir que todo lo que va a explicar en ese discurso tiene que ver con esa fecha. Entonces todo lo que vaya a aplicar el discurso tiene que ver con Tisha B'Av y así todos los rebes. Aunque no tenga aparentemente ningún sentido de relación. Tiene que tener sí o sí una relación porque eso es una regla ya sabida. Un líder en ningún momento pierde el hilo conductor o el hecho de canalizar sus datos que va a transmitir, aunque sean esotéricos. Y eso es muy importante porque es una regla judía, que es estudiar la Kabbalah más profunda. No puedes decir que estudias Kabbalah, pero en la práctica no haces entender las mitzvot, no te conducís correctamente. Hay algo que está mal. O sea, estás viviendo tu espíritu por un lado, o tu mente por un lado y tu cuerpo por otro. Entonces los rebes se encargaban de cada uno tener algo que sea su cable a tierra. Y la forma de tener un cable a tierra, el rebe usaba un pañuelo, ¿viste? Para que no perder el alma, que no se le vaya el alma. Pero en cuanto al tema del discurso, que puede ser un tema que dura, como dijimos, una serie de un año entero, para no perder el tema, estaban muy conscientes de la fecha en la que estaban. Y de esa forma no se iban nunca a desviar de algo que tenga que ver con la fecha y puedas aprender por la fecha. Entonces es lo que anoté acá, que es estos 3 niveles que vimos de luz, es lo que dice el nivel de luz, esto de luz que estudiamos, que es todo el desarrollo del discurso, tiene que tener una relación con el 9 de Av cuando cae en Shabbat, que se empuja temporalmente, ¿sí? Temporalmente y que tiene la fuerza de ser empujado completamente por esta luz o por este Shabbat en el caso de la fecha. Bueno, el concepto es el siguiente. Para que la oscuridad se anule completamente y no sea solo empujar, ¿sí? Desplazar con un poquito de luz mucha oscuridad, como dice acá, es justamente, como dijo el discurso en el punto 2, ya lo había dicho, la respuesta era, tiene que venir una luz infinita. En particular, ahora va a mencionar una luz que nunca mencionó. Mencionó 3 luces, pero hay una cuarta luz. La luz que está incluida en su fuente. Bueno,
¿Por qué? ¿Qué habló entonces hasta ahora? ¿Qué habló? Hasta ahora habló, ¿sí?, de luces que no están incluidas en su fuente. Se llama luces que se expanden fuera de su fuente. Su concepto, su realidad es, su función es iluminar la oscuridad. Esa es su función. Como ya estudiamos, tiene que ser que cualquiera de las tres luces, la más pirada o la que más se quiere anular a Shem, tiene que tener alguna función, tiene que tener algún sentido. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Vamos a ver, la luz entonces definitiva que empuja la oscuridad tiene que ser una luz, no estas tres. Una que nunca salió de la fuente. Está antes del Tzimtzum. Después va a decir esta frase, pero ya se las adelanto, se llama la luz antes del Tzimtzum. Y ninguna de las tres luces es luz antes del Tzimtzum. Y ahora, esta es la primera vez, eso es lo que aclaro, que empieza a contestar la pregunta, ¿sí? Vuelve al principio de todo, que es cuando la frase inicial hacía falta explicar, que es qué significa Dios le puso un fin en la oscuridad. ¿Sí? Porque parece que estas tres luces lo único que explican es por qué el rey Salomón dijo que hay momentos para cada cosa, momento de luz y momento de oscuridad. Y esto fue toda la explicación del rey Salomón, todo lo que estudiamos hasta ahora. Hay tres tipos de luces, tres tipos de formas de conducirse en el mundo para servir a Dios, que desplazan la oscuridad y te hacen vivir una etapa de redención, pero temporal. Job tiene que contestar, hay otra luz, que es diferente a Coelet. Coelet contestó esto, pero yo vengo a contestar otra cosa, que es cuándo se termina todo, con otro tipo de luz. Una luz que no habló hasta ahora. Genial. O sea, ¿qué estuvimos estudiando entonces, no? Después va a contestar. Es como que nos hizo dar toda una explicación para contestar la pregunta 1, y al final lo más importante, la pregunta 2, ¿sí? La pregunta de Job, la pregunta principal, por decirlo así. Pero bueno, todo esto lo va a contestar todo, ¿sí? También va a contestar porque que no nos hizo perder el tiempo. Ahora, estas tres luces vamos a hacer un resumen necesario porque tiene que ver con lo que acabo de decir. ¿Qué es las tres luces? Las tres luces, a fin de cuentas, son luces para iluminar la oscuridad. O una luz que viene después del Tzimtzum. Todas son luces después del Tzimtzum. Después de que Dios decidió que el mundo tenga un propósito. Cumplir una función en el mundo. Y esta es luz 1, luz 2, luz 3. Luz 1 es, como dijimos la semana pasada, que puedas razonar la fe. ¿Sí? Comprender en tu vida, en tu circunstancia, en tu entorno, cualquier cosa que vos tengas que hacer ahora, cómo esto aplica para el sentido por el cual Dios me creó. Y esa va a ser la forma que te vas a conducir. Si vos te presentan, che, ¿querés venir a mi cumpleaños? Obviamente no hay una mitzvah ir al cumpleaños de ese fulanito. Pero vos tenés que pensar si ir al cumpleaños significa algo que yo pueda cumplir con mi propósito. Eso es luz 1. Luz 1 va a razonar y va a pensar cómo lograr establecer el propósito de Hashem en la práctica. 2, luz 2, cómo, que es ya relacionado a no tan práctica, no es biná, no es el desarrollo, sino es la idea. Es, por ejemplo, estudiar o leer Teilim, estudiar cosas profundas que no necesariamente tienen aplicación actualmente en la práctica, esotéricas, o que vos podés estudiar cuestiones que tienen relación con el futuro venidero, ¿sí? Cómo son las leyes de las ofrendas, cómo el incienso, cómo es la conducta de un judío cuando hay un templo, o cuando estás viviendo en la tierra de Israel, las leyes de Shemitah, son cosas que vos decís, yo no las voy a cumplir, pero estudiarlas, ¿cuál es el sentido? El sentido es que es luz en el sentido de que estás estudiando temas que compensan el no hacerlas. Compensa estudiarlo, te estás llenando el vacío que vos no podés vivir esa vida porque no estás ahí, y al estudiarlo, es como que estás ahí, en la mente, donde uno está, viste, mentalmente, uno ya está ahí, como hablamos la última vez. Pero la luz 3 ya es algo que es mucho más zarpado, que es el hecho de sacrificarte realmente por el propósito. Para sacrificarte tenés dos formas.
una que no corresponde a la mayoría, que es morir. Asegurarte que tu muerte expíe, viste, como los justos, que los justos mueren para quizás expiar algo de la generación, o para elevar a su generación, o algo que está disponible a todo público, que es no me quiero quedar afuera. Si vos sentís que lo que vos vas a hacer en la práctica, un tefilín, una tzedaká, un bien práctico en el mundo, vos sentís que, bueno, quiero que incluya mi acto particular, todo lo que yo no estoy haciendo con este acto. Es el final, ¿sí? La redención final y completa. Quiero que esté incluido. No quiero quedarme afuera del tipo que se entregó a Dios muriendo. Porque ese logró algo en la práctica, lo logró, o sea, llegó al cielo, chao. ¿Cómo llego yo a ese nivel? No queriendo quedarme afuera y teniendo esa sensación. Entonces, luz 1, luz 2, luz 3, al final de cuentas tiene que ver con desplazar, lograr una función que desplace, ya sea en la mente, en la práctica o en mi entrega o mi intención, desplazar el mal, ¿sí? Que momentáneamente no lo viva. Todo esto es después del Simpson, después de la primera contracción de la luz infinita. ¿Qué hace estas luces? A fin de cuentas, esta frase lo simplifica así. Estas tres luces, en la práctica, están logrando un resultado. Revelar la divinidad en un mundo que no conoce la divinidad. ¿Sí? Ya sea el que hace algo práctico, por eso, ya sea el que estudia algo de Torah, y ya sea el que se entrega, son cosas que dejan al mundo una sensación de novedad. Che, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto que está haciendo este? ¿Qué es este acto que hiciste? ¿Qué es este estudio que estás estudiando? ¿Qué es esta entrega en la cual estás? Se llama novedad. ¿Por qué novedad? Porque nosotros, ¿qué es lo que es no novedad? Obvio. Lo obvio es cómo funciona el mundo, el sistema. Te levantás en la mañana, tenés hambre, querés comer, ¿sí? Después salís, está uno al trabajo o a la facultad, lo que sea. O cuidar tu casa. Cada uno tiene como hay una norma del mundo, ¿sí? Que vos podrías vivir así, aparentemente sin necesidad de luz, sin necesidad de estas tres luces, esta divinidad. Por eso, vivir una vida de Torá, parar de hacer cosas en Shabbat, cambiar tu dieta alimenticia, no sé, darle plata a alguien de pronto de tu plata que te esforzaste por conseguir, es raro, llama la atención, es una novedad. La existencia de la divinidad es algo novedoso. La existencia del mundo es algo obvio. ¿Qué pasa? Como la luz del sol, ¿sí? La luz del sol, dice acá, el lugar que el sol ilumina es un lugar oscuro. El mundo es oscuro, sin sol no tendría luz. Y la luz que ilumina es como que aumenta algo en el mundo. De hecho, incluso que tengas electricidad, pero la electricidad te sirve de noche. De día es como que la electricidad, ¿por qué? O sea, obviamente no sirve porque está el sol. Pero ponerle que no esté el sol, que no puede funcionar el mundo, es imposible pensar eso. Pero el sol está logrando iluminar, hacer una novedad en el mundo, hacerte ver, hacerte ver, ¿sí? Ver las cosas que estén presentes y puedas visualizarlas y puedas conducirte en el mundo. Por eso todo lo que la mayor parte del mundo se conduce de día. De noche normalmente se duerme y se descansa, y pocos son los que tienen un trabajo de noche. El trabajo de noche solo es posible cuando tenés electricidad, que es una especie de sol. Porque en el pasado, que no había electricidad, era muy difícil de noche convivir, hacer algo. De hecho, era peligroso, y tener una vela encendida duraba poco. Cuando el sol ilumina en el mundo, se llama que es una novedad. Una novedad. Salió el sol, es algo que, wow, nos simplificó la vida, nos mejoró la existencia, es algo que no es en verdad de fábrica natural, es algo novedoso. Es algo muy loco que dice acá, porque en verdad nosotros lo consideramos como algo natural. Después de tantos miles de años, damos por hecho que el sol va a salir.
pero el mundo en hebreo es Olam es Elem, es ocultamiento. Entonces no es novedoso que el sol salga. Aparentemente antes de la época de Noé, antes del arca de Noé, el mundo no tenía este sol que nosotros tenemos hoy en día tan evidentemente. Aparentemente quizás ahí no existían las 4 estaciones, entonces no existían estos cambios que te permiten ir de un estado a otro. Era todo un mismo estado. Entonces por eso la gente era tan negativa, tan cruel, tan mala, porque se permitía la oscuridad. La oscuridad era lo que predominaba, porque no había ninguna consecuencia. Entonces, el sol es como una especie de alivio, que tenés un tiempo para el bien, para convivir con todo lo que es el sol y poder producir, que sea productivo. Pero bueno, es algo muy como para otro tema, es como para abrir otro paréntesis a este tema. Pero bueno, cuando ahora la luz esta 4, por decirlo así, en verdad es la luz 0, porque está antes de estas 3, que es infinita, antes del Tzimtzum, es al revés la historia. La divinidad es lo obvio. Y hasta el punto que no existe el mundo sin divinidad. No podés vivir una vida que no sea espiritual, no existe. Y eso nosotros como que medio como que no existe acá esta realidad actualmente. Lo obvio es el mundo, sigue siendo el mundo, y la divinidad sigue siendo algo novedoso. ¿Cuándo pasa a ser la divinidad algo obvio? Entonces ahí está reflejándose, o se está revelando esta luz infinita. Esa es una de las señales de que estamos próximos a la redención. ¿Sí? Como antes del Tzimtzum, la luz infinita llenaba todo el espacio, eso era lo obvio, lo natural, y no había lugar a la existencia de mundos. Ese era el defecto. Pero ahora que existen mundos, la redención es poder vivenciar el antes del Tzimtzum, ¿sí? De vuelta. Ahora, acá hay 2 cosas que es muy importante saber. Algo que no, viene a cuento, porque esto es como el Maimer lo plantea. Si lo hablamos del Maimer, es como nosotros estamos en una etapa oscura, y todo lo que es una vida de religiosidad divina, experiencia de Teshuvá, y todo lo que propone la Torá, es una novedad en nuestra vida, es raro, sigue siendo una minoría en el mundo, aunque somos muchos ya, e impactamos mucho en la sociedad, pero no, el Rebbe tiene una visión diferente porque en la visión más actualizada del Rebbe, después de tanto tiempo y esfuerzo, el Rebbe dijo frases muy imponentes, muy radicales, que son las que ya sabemos, como ya se terminó la etapa de refinación general del mundo. Sí, hay mucha oscuridad presente, pero no lo suficientemente mayoritario como para dedicarle tanta atención. Es personal el trabajo que uno tiene que hacer con la oscuridad, y ya no es algo que el mundo se tiene que dedicar a eso. Es muy raro, porque uno dice, che, el mundo está lleno de mal. Pero miren la prueba de todo esto. Aparte, nosotros tenemos que considerar al bien y a la divinidad como algo obvio, para ya estar en la luz infinita, ya estar en la redención. Hoy en día, las noticias, los diarios, la televisión, ¿qué tipo de noticias propone? Prendés el diario, o sea, prendés la tele, perdón, abrís el diario. Las noticias hablan del mal, hablan de accidentes de tráfico, hablan de desastres naturales, hablan de políticos corruptos, hablan de famosos que son infieles, hablan de todas las cosas malas, robos, asesinatos, muertes. No solamente porque es algo más vendible, ¿sí? El drama vende más que la alegría, pero antes, ¿qué hacían las noticias? Informaban cosas que son relevantes para la existencia, para la supervivencia. Está pasando esto en este lugar, hay un tornado, pero no por algo malo. Hay un tornado, cuídate, no pases por acá, hay tanto tráfico, el clima está cambiando, que sigue habiendo esas noticias, pero las mayores noticias son las noticias malas. ¿Qué significa? Hay robo, hay asesinato. Antes era obvio, ¿viste? Como en el oeste, lo más obvio era matar, robar, eh, prostituirse. Es raro encontrar un samurái, un
un gran tipo que se entrega dignamente por la causa. Si vos ves las películas del oeste, las películas de Oriente, las grandes películas reflejan los héroes, los pocos héroes que existieron en alguna guerra, en alguna civilización, gente que realmente se entregó por el bien. Eso era la novedad antes. Ahora la novedad son las malas noticias. ¿Por qué? Porque las cosas buenas están todos los días. Los cumpleaños, festejar en familia, hacer un favor al otro, son cosas que vos decís, che, no, no es obvio. Sí, es obvio, tan obvio, que no te das cuenta que está. No te das cuenta, ya no te importa si está o no, porque es obvio. Comiste con tu hermano, estás estudiando una carrera y te va bien, y antes estudiar una carrera, que te gradúes, que tenga... Era imposible, el tipo que hacía eso era un tipo grosso. Era como que mejor dedicarte a algo más que momentáneo, algo que te haga bien. Son cosas que nos fuimos acostumbrando, y también cuestiones de la divinidad. Vos ahora ves a alguien, nosotros porque estamos acostumbrados, pero ves a alguien que te dice, che, no sabés, estudié algo de Torah y me encantó, creo que está bueno esto, es la verdad. Bueno, o sea, ¿cuánta gente? Ya está, es como que hay mucha gente que ni siquiera tiene que ser de Israel, no judía, y que ya es espiritual. Está el New Age, la nueva era espiritual. Vas al mundo, vas a cualquier parte del mundo, y hay algún centro religioso, algún centro espiritual, que buscan a Dios, mal o bien, no importa, pero buscan elevarse. Es algo común, es algo común. Y es tan común que, que cuando alguien hace teshuvá le preguntan, ¿pero para qué hiciste? ¿Te pasó algo malo? ¿Por qué? Porque, ¿para qué haces? Si está todo bien, el mundo está bien, no tenemos un problema. Es como que en general la gente no siente que hace falta relacionarse con Dios. Eso es bueno, porque están unidos, es como dijimos, están tan unidos que no necesitan sentir que hay una distancia, que hay una separación, por ende tengo que hacer algo para volverme a unir. No hace falta esa prueba. Los que hacemos esa prueba no es porque estamos en falta y sentimos la lejanía, sino porque estamos, al contrario, encontramos algo más de lo bueno. Algo todavía mejor, mejor de lo que ya estaba bueno. Eso es algo nuevo, o sea, es nuevo porque fue nuevo, como lo dijo en los 90, pero para aclararte que a fin de cuentas sirvió todas estas luces, los tres tipos de servicio a Dios, que puede estar dentro de la misma persona y que colaboran con el desplazamiento de la oscuridad y la aceleración de la redención final, lograron algo, lograron que cada vez más la divinidad sea más obvio, ¿sí?, que antes. Entonces, ¿esto se llama la luz infinita? ¿Esto es la luz? ¿Podemos decir que todo lo que venimos haciendo hasta ahora es la luz final que terminó con la oscuridad? Porque acá dice que no. Pero aparentemente estamos bastante ahí. Estamos bastante ahí. Por eso tiene que haber una mezcla de las dos cosas. Cómo estas tres luces y esta última luz que nos mencionó hasta ahora tienen que tener algo en común o fusionarse, ¿sí? Es parte del anticipo de lo que va a mencionar. Entonces, si el final de la oscuridad depende de una divinidad que sea obvia, y que solo la divinidad sea lo evidente, y que el mal sea algo raro, como ahora que es raro, no, es una noticia en el diario. Si no pones el diario o no prendés la tele, tenés que tener, bueno, que justo estés viviendo acá en un país de tercer mundo y que hayas visto que alguien robó en la esquina, pero es raro. ¿No? De los millones de personas que hay, es raro, es como, che, no sabés, vi a alguien que robó. Antes era más, como que era más así. ¿Sí? No, no estamos hablando de en qué país vivimos, pero en general es extraño. Es extraño que un país le haya hecho guerra a otro país. Ahora es como, se armaría un caos mundial. Estarían todos en el punto de mira enfocados ahí. ¿Sí? Por eso se hace tanto énfasis, viste, Israel, Medio Oriente, Rusia que le tiró un avión de otro país. Es tan raro, pues tan remoto, que entonces se vuelve la novedad. Y entonces, bueno, va a tener que explicar entonces cómo se congenian lo que ya existe, si esto es realmente la redención,
y qué aporta, ¿sí? ¿Cómo es? O sea, ¿cuándo termina? ¿Por qué hace falta que se ponga un fin? Si ya las tres luces están logrando desplazar la oscuridad hasta el punto que se vuelve obvio la divinidad. No es obvio del todo, pero es bastante más obvio que antes. Bueno, esto de que se anule la oscuridad completamente tiene que ser a través de esta luz que está incluida en su fuente, que es antes del Simpson, porque la luz después del Simpson tiene un problema, tiene un defecto. El defecto es que como se dedica a iluminar el mundo, los mundos es su cliente. Entonces, como el mundo es su cliente, el feedback del mundo, la respuesta del mundo hacia el servicio que vos haces, importa. Vos no podés ir a alguien a ahorcarlo y ponerle el tefilín a la fuerza. Tenés que, pero por lo menos preguntarle, y quizás no entiende, intentar explicarle o intentar fulminarlo con una buena frase, pero él tiene que consentir. Al fin de cuentas, la persona tiene que consentir. No existe, como hicieron otras religiones, que ir a matar en nombre de Dios, ir a obligarte, ¿sí? Y si no sos bruja o loco o hereje y te matan. No, la luz, estas tres luces, al fin de cuentas necesitan del mundo para poder transmitir, porque esa es su función, iluminar en un mundo. Es como dijimos, el tipo que se muere porque quiere incluirse en su fuente, tiene que asegurarse que su muerte haga un impacto positivo en el mundo. Si su muerte nadie te vio, o no sos un justo de referencia, te tiraste por el balcón, viste, por Dios, porque querías volver a ver a tus parientes y estar conectado con el paraíso divino, no hiciste nada, sí, saliste en las noticias, es decir, saliste en las noticias como un loco que se suicidó, por eso está prohibido. Por eso no se llama suicidio, se llama entregar el alma. Suicidarse es un pecado. Entregar el alma es una virtud. Porque tenés que lograr que el mundo te tiene que ver. Por eso solo pocos pudieron lograr tirarse a un fuego. ¿Por qué se iban a tirar al fuego? Porque su muerte era pública. Lo estaban viendo todos esos que estaban dudando de si convertirse o no. Y todos los que lo estaban matando, al ver esa entrega, muchos se arrepintieron y hicieron teshuvá. Y muchos, o no hicieron teshuvá, pero ya dijeron no voy a ceder, no me voy a convertir. Incluso hay muchas historias de cristianos que han matado en la Inquisición judíos y después vieron ese acto de fe y ya está, empezaron a hacer el bien, empezaron a hacerle favores a los judíos. Existe. ¿Por qué? Porque el mundo importa. El mundo importa en estas tres luces. Entonces, aparte de que el ocultamiento del mundo ya es ¿por qué se llama defecto a la luz infinita? Porque estas tres luces es un defecto que les tenga que importar lo que el mundo diga, la opinión pública, importa, porque ya el mundo es Elem, mundo es ocultamiento. Encima que ya tenés que involucrarte con un mundo que es oscuro, que ya te rebaja, tu tipo de revelación de divinidad que vas a hacer en el mundo es una novedad. Cuando vos hagas un acto de fe, o cuando vos hagas una mitzvah, o cuando vos entregues de acá o estudies Torah, la gente va a decir, qué raro este pibe, algo le pasó. Sigue siendo una novedad, impacta de forma novedosa. Entonces es posible que como es una novedad, la gente diga, bueno, a él porque le pasó algo. Yo no tengo que seguir ese ejemplo. No, no sé qué le pasó a él, es raro. Como las noticias, vos lees las noticias y no es que vas a empezar a matar porque viste gente que mata, o no es que vas a empezar a robar bancos porque viste que a un tipo le salió bien y es un experto en ser ladrón. No porque es una novedad, es una noticia. Bueno, él lo logró, pero normalmente no es así. Es decir, que te salga bien es raro. Bueno, entonces, por eso es que el mundo puede, después de esto, burlarte, ignorarte, opacarte. Al ser novedad, entonces el mundo te puede rechazar o te puede burlar o te puede provocar que te retractes del bien que hiciste. ¿Sí? Terminás pidiendo perdón, que tuviste que decir, que ya estamos en la redención y que lo más importante... Imagínate la cantidad de rabinos que tuvieron la oportunidad de decir algo para la tele y se achicaron, les dio mucha importancia al mundo. Porque es así. La función, lamentablemente, la función de la luz, importa que el mundo te acepte. Y si el mundo no está
en modo receptivo, entonces lo que vos vayas a decir puede perjudicarte, puede perjudicar a la luz. Para que la anulación de la oscuridad sea total, tiene que venir una luz que no le importe los mundos, que esté por encima de los mundos y que el mundo no lo oculte, que no le cambie lo que el mundo diga. La redención va a venir igual, aunque nadie haga nada o aunque todos hagan todo, que es lo que dijimos hace tiempo y que causó la pregunta. Y pero entonces, ¿para qué lo decís? Que hagamos cosas para desplazar la oscuridad. De hecho, está funcionando. Dijimos, hay más malas noticias que buenas, pues las buenas son obvias. Es como que funcionó entonces. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué vino Job a decir que no te preocupes que la redención final va a venir en un momento que le pongamos un límite a la oscuridad? Si no le pones un límite, no hay forma, porque todo lo que vos vayas a hacer, lo único que va a hacer es aplazarlo un ratito la oscuridad. Y eso después quizás la oscuridad vuelva porque después van a descubrir, van a investigar tu vida, que vos cometiste alguna falta que seguro que justifica que no te haga caso. Viste que lo que hacen a la gente que hace las cosas bien, o gente famosa, si investigás su vida, descubrís que sos corrupto, fuiste corrupto cuando tenías 7 años, le dijiste al nene le dijiste que era un no sé qué, y entonces sos mala persona, no vengas acá de profeta, ya no te escucho más. Eso es verdad, eso es tan verdad que por eso es que esas luces no pueden impactar en una redención final y completa. Necesitamos una luz diferente, una luz que no le importe el mundo. Pero entonces, ¿qué tipo de redención es esta? Una luz que no le importa el mundo, tenemos un problema. Si no le importa el mundo, entonces, ¿qué tipo de redención es? ¿Redención de qué? ¿De qué nos va a redimir? De nada, porque no nos vino a redimir a nosotros, vino a hacer un mundo nuevo. Es malísimo, no puede ser así. ¿Sí? Hasta ahora lo que dice es eso, por eso digo, esta es mi respuesta a lo que dice acá, que es lo que va a preguntar también. Ahora en el punto 9 va a preguntar, hay que entender, aparentemente, si la luz que ilumina a los mundos nunca puede anular la oscuridad, solo puede empujarla momentáneamente, la redención final es que el galut no exista más. Esto tiene que ser una luz nueva que está por encima de los mundos. Entonces el mundo mismo, dentro de los parámetros del mundo, incluso dentro de los parámetros de la gente que ilumina el mundo, de la función de iluminar el mundo, está en galut. Al final, ser Baal Teshuvá, ser una persona que ilumina el mundo con sus actos, con su estudio y con su entrega, se llama galut. Dios libre, dice. Dios libre, pues no puede ser así, obviamente. Dios libre, Hasbe Shalom, es la pregunta, no puede ser. Esa es la pregunta que hace. No puede ser. Algo que nos salteamos nada más, que es leve, es que había mencionado antes que el galut, las redenciones que ocurrieron hasta ahora y la redención final, la diferencia es como la vela y el sol. ¿Sí? El sol sale, ilumina todo, es uno que puede cerrar la persiana o intentar o ocultarse bajo una frazada, tapar el sol, pero el sol sigue estando ahí. El sol no va a perder su luz. Eso es como el ejemplo que había dado para poder entender el impacto que va a tener la redención final. Va a ser el sol que ilumina, punto. Y nunca puede ser opacado. En cambio, la vela es una vela que viene a iluminar algo determinado, algo particular, y aparte necesita de algo que la mantenga viva. Si vos no te mantenés vivo estudiando, entregándote y haciendo cosas buenas, vos mismo te apagás como luz. Y volvés a la oscuridad, volvés quizás al estado de antes de que vos empezabas a hacer todo esto. ¿Por qué pasa que mucha gente hizo teyubá, pero la teyubá es de toda la vida? ¿Por qué es toda la vida? Porque es una lucha diaria. Hoy venciste a tu inclinación, y hoy venciste a tu fiaca, hoy venciste a a lo que sea, a tu yetzerará, y ganaste la batalla hoy. Pero mañana quizás volvés a caer. Eso es como la vela. Entonces tiene que ser como definitivamente tipo una luz tipo de día que, bueno, dura. El sol no es solo del día, es del día desde un lugar, pero desde todo el mundo el sol siempre está en el mismo lugar, siempre emana su luz y lo que cambia es que el planeta está girando para que cada uno reciba la luz apropiada.
Pero bueno, hay que entender entonces esto. ¿Cómo contesta de que al final de cuentas, entonces todos siguen Galut? Si no es por esta luz nueva. Entonces, la respuesta es, el punto que contesta todo esto es, esto que la creación sea una manera que la luz que está por encima de los mundos sea lo principal, y de esa luz por encima de mundos, por encima, digamos, del Tzimtzum, ¿no? Antes del Tzimtzum, desde esa luz, esa es la vida de Dios, eso es Dios. Desde ese Dios, desde esa luz, se proyectó después un propósito, una luz que ilumine los mundos. El Tzimtzum es el que dice, bueno, todo muy lindo ser Dios, pero Dios ahora tiene un propósito, y por eso voy a hacer un mundo. Y el mundo tiene un propósito y puedo cumplir el propósito con estas tres luces, con estas tres formas de conducirme, estudiando, haciendo y entregándome. Perfecto. Los motivos por el cual la creación comenzó con una luz que no tiene nada que ver con los mundos, es decir, la Torah te cuenta que existe esta luz, entonces si te la cuenta, ¿para qué te sirve saber que existe una luz antes de tu función y propósito? Si podía haber creado el mundo directamente con la luz que después del Tzimtzum, como Breishit. ¿Qué es Breishit? Breishit empieza con Bet. ¿Por qué no empieza con Aleph? Porque Bet es después del Tzimtzum. A vos lo que te interesa saber, todo lo que diga Breishit, todo lo que diga el Humash, todo lo que diga el Tanaj, todo lo que diga la Torá, tiene que ver con la función de iluminar el mundo. Todo eso sirve para que el mundo cambie y se vuelva una morada para Dios en estos planos. Antes de Breishit, ¿por qué no te cuenta antes de Breishit? Existe antes de Breishit, eso es lo que dice el Zohar, la Kabbalah. Antes de Breishit es la luz, es Dios, es lo que estaba antes de que se le ocurra la idea de hacer todo este mundo. Esa es la luz que llamamos infinita, incluida en su fuente, la que va a traer la redención final. Entonces, ¿para qué esta luz que estaba antes? ¿Para qué te cuentas que estaba antes? ¿Por qué no empezó con Breishit y nunca la Kabbalah te contó el secreto de que Breishit es el segundo paso y había un primer paso? Si te contó esto, es porque la luz que se relaciona con los mundos tenga relación con la luz que está antes de los mundos. Que a pesar de que la oscuridad de Galut ocurre por la luz que está por encima de los mundos, sin embargo, la redención va a estar dentro de los parámetros del mundo. Vos vas a sentirte redimido, vas a entender la redención, vas a apreciar la redención. No va a ser una novedad, va a ser algo obvio, como es el mundo. El mundo reconoce lo obvio, se sorprende, se choquea y rechaza la novedad. Entonces, ¿por qué te contaron que hay un luz antes del Tzimtzum? Porque tiene que ver, porque cuando llegue el momento de esa luz, te va a parecer algo obvio. Y, de hecho, la redención es parte de la Torá. La redención, el Mashiach, el tercer templo, las ofrendas, todo es parte de una Torá que vos podés estudiar hoy en día. Entonces, tiene que tener que ver con el mundo que vos vivís. Y es imperial estudiar esas cosas, no porque es algo que igual cuando caiga va a caer y bueno, y vas a tener que vivir ahí. Es justamente parte del mundo. No es una luz que viene a destruir el mundo como el apocalipsis, no es un apocalipsis. Tampoco es un mundo nuevo que no tiene nada que ver con este mundo y que con todo lo que hicimos, porque si fuese así, entonces esto fue una tortura. O sea que hasta ahora estábamos presos. Es como la cuarentena. Si la cuarentena termina con un mundo peor o igual que antes, ¿para qué nos mandaron esta cuarentena? Fue un sufrimiento en vano. La gente que murió en vano y no la volvés a ver y vos mismo nada, te querés matar. Y la gente que perdió plata se quiere matar. La gente que perdió clases se quiere matar. Perdió su vida. Entonces no puede ser que Dios nos puso en un mundo para que después después te traiga un mundo mejor, no te preocupes. Viví ahí un tiempo hasta que yo digo, viste, quédate,
el maestro dejó a sus alumnos hacer lo que quiere y después vuelve y toma un examen de algo que nunca dio. O sea, no tiene sentido. No, por eso. Tiene que tener una equivalencia, una relación con el mundo. Entonces, las tres luces tienen que funcionar con algo de la luz infinita. Sí o sí. Y así el mundo va a traer la redención. La redención no viene de arriba, de la nada, en un solo momento y nos sorprende a todos. Vamos a decir, son alienígenas, ¿viste? Son, todo lo que me vi no sirve para nada. No. Sí, y esto es lo interesante que va a decir acá, porque entonces, ¿cómo hizo? Espera. Entonces, ¿cuándo es que empezó entonces la redención final? Si hasta ahora era la redención final, tiene que tener que ver con el tefilín que te pones, el Shabbat que cumplís, el kosher que comes, las buenas acciones que haces, la buena conducta y tu mejorarte como persona, todo está incluido en la redención final. Entonces, ¿desde cuándo está incluido? Porque lo único que yo veo que hace es mejorar mi existencia momentáneamente y la tengo que mantener porque si no me caigo y caigo en la oscuridad. Entonces, ¿desde cuándo comenzó esto? ¿Qué hay un momento que va a ocurrir o no hay un momento que va a ocurrir? De acuerdo a esto, ahora vamos a poder entender por lo menos algo antes de contestar todo, que es el punto 10, que es cortito y contesta todo. Antes te va a aclarar algo. ¿Se acuerdan de la tercera luz? La tercera luz era la luz que quería incluirse siempre en su fuente. ¿Qué significa querer incluirte en tu fuente? Ser parte de la luz que está antes del Tzimtzum. ¿Por qué puso tanto énfasis el discurso en decirnos que esa luz está conectada con luz 2 y 1? Viste que estaba conectada porque él no quiere quedarse afuera. Como no quiere quedarse afuera de la fuente, está el que se quiere incluir y se muere. Pero la mayoría de la gente no se muere, tiene que hacer un trabajo en este mundo y no morir por eso. Entonces, ¿cómo se conecta con la fuente? No quedándose afuera de la fuente. Y eso es lo que hace que cada cosa que vos haces está relacionada con la fuente. ¿Por qué puso todo el desarrollo del discurso? Fue para decirte, la luz 3 abre la posibilidad a que un acto que haces, aunque sea particular, momentáneo, no te deja fuera de la redención final. Es la redención final. Un estudio de Torah, un Teilim que dijiste, no tiene por qué producir un desplazamiento de oscuridad. Ya es el desplazamiento total de la oscuridad. Eso es porque la luz 3 quería incluirse en su fuente. Si vos no sentís, vos no querés quedarte afuera de la redención. Pero eso es algo que hace uno. ¿Por qué hacía falta que venga Job y te diga, Dios le tuvo que poner un fin a la oscuridad? ¿Para qué? Si ya tengo la luz 3, con la luz 3 me conecto con todas las luces. Es decir, si vos llegás al punto de querer la redención final y completa, en todo lo que haces, eso es lo que dijo Rebe, el mundo cambió. Ahora, sí, seguía siendo mitzvot, seguía siendo el shihut que te tocó, pero toda la intención de eso ya no es en aras de desplazar la oscuridad, es en aras de recibir y aceptar la redención final. Comés algo, decís una bendición, porque este es el final, estoy viviendo la redención, podés disfrutar la redención con cada cosa que haces. Ese cambio que dijo el Rebe corresponde a la luz 3, no corresponde a le puso un fin a la oscuridad. Entonces hay algo más grande que lo que dijo el Rebe en los 90, porque es parte de la luz 3 eso, es parte de lo que hay que hacer y lo que desplaza la oscuridad y lo que te conecta con la redención final. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿para qué sirve la luz antes del Tzimtzum? Con que quieras estar en la luz antes del Tzimtzum, ya estás en la luz antes del Tzimtzum. No hace falta que le pongas un fin a la oscuridad. No, hace falta. ¿Por qué? Y ahora viene la respuesta. La respuesta es que Dios le puso un fin a la oscuridad porque la palabra fin es en su principio le puso ese fin.
acá hay un punto 44 que dice, la palabra ketz en la Torá puede significar a veces un límite del principio, en el principio, o un límite al final. Vos podés decir, Dios le puso un fin a la oscuridad, que es como lo veníamos traduciendo, el fin de la oscuridad. Pero también significa, Dios le puso a la oscuridad un principio. ¿Cómo un principio? Un límite al principio. Por eso aclarar en paréntesis, al principio le puso un límite. Es decir, que la oscuridad en verdad, desde el primer momento existió. ¿Sí? Dios, cuando hizo un Tzimtzum, dijo, tengo un propósito, ¿cuál? Hacer una morada para mí en los planos inferiores. Ah, o sea que tenés que esperar. Primero tenés que tener un mundo inferior, ¿sí? Bajá luz, hace todo un Ishtalshelut de mundos, una decadencia espiritual, armá un hábitat oscuro, hostil, rebelde, y ahora empezá a hacer la morada. Metele luz. Entonces, todo ese proceso, la oscuridad ya existía al principio. Y se va a dar lugar siempre. La oscuridad nunca se puede ir, porque si se va, entonces no se llama hacer una morada en los planos inferiores. Entonces, si vos le querés poner un límite a la oscuridad, al final querés que la oscuridad termine en algún momento, se lo tenés que poner la condición en el principio. El principio de la oscuridad tiene que saber la oscuridad para qué existe. Si la oscuridad existe para opacarte siempre la luz, rechazarte, rebelarte contra la luz, o sirve para que, vos me viniste a iluminar, ¿no? Te la voy a hacer difícil. No, para eso no fue creado el Satán, para eso no fue creado el mal, las inclinaciones malas, fueron creadas con un principio, eso que te diciendo, con un principio, les pusieron una condición al principio. ¿Cuál? La condición se la tuvieron que poner, porque naturalmente, si no, es oscuridad versus luz. Cumplo Torah porque eso trae luz. Lo hice acá porque mejora la pobreza. Cumplo Shabbat porque es un descanso necesario para que la semana se ilumine. Todo tiene un motivo de desplazamiento de la oscuridad, como que la oscuridad es el mal y es lo momentáneo. Pero cuando le puso, Job dice, no, Dios le puso de entrada, retroactivamente, por decirlo así. El fin es cuando Dios le ponga retroactivamente un límite al principio. ¿Qué significa? Que la oscuridad es algo que tiene que ver con los mundos. Es los mundos, el mundo. Mundo es oscuridad. No solo el mal es oscuridad. Oscuridad es el mundo mismo, lo físico. Porque lo físico es Elem, Olam es Elem. Entonces la oscuridad ya existía al principio. Es el principio de todo. ¿Sí? Entonces la oscuridad es la protagonista, es el cliente de las tres luces. Y ese es el ciclo de que cuando hay mucha oscuridad, después hace falta una redención, algo para levantarte, iluminar mucho, para desplazar la oscuridad. Muere uno, ¿viste? Se destruye un templo, hay que construir 4 para iluminar con más luz. Perfecto, pero es un ciclo que se repite y nunca termina. Que le pongan un fin al principio es para que las luces, todo lo que vos vayas a hacer contra la oscuridad, preparen al mundo, establezcan a un mundo oscuro que pueda recibir esa nueva luz final infinita. Se lo pusiste al principio para eso, para que no sea algo novedoso, para que no llame la atención el día que venga la redención final, para que de hecho, peor todavía, o mejor todavía, que sea tan común la divinidad dentro de los parámetros del mundo que sea aceptable y común, que ya no puede ser, nada va a ser diferente a lo que venís viviendo ahora. Si vos te comparás ahora con las generaciones anteriores o durante el Holocausto, los que estaban en el Holocausto viajan en el tiempo y despiertan ahora, van a decir, ustedes están viviendo la redención. Ahora, si nosotros viajamos de acá 50 años, les vamos a decir a los de 50 años de adelante, ustedes están viviendo la redención, pónganse contentos. ¿Por qué nosotros no sentimos eso? Porque es obvio. Porque lo volvimos obvio. Lo volvimos tan aceptable y tan común que se volvió obvio. Quizás no es obvio para vos, porque todavía no estudiaste. Quizás te faltan muchas cosas para que se vuelva obvio, pero la información ya está y es obvia.
y cuando la estudies y la vivas, te vas a dar cuenta que ya mucha gente lo vivía. Viste como Bart que quiere cruzar Shelbyville y es un gran paso para él ir a cruzar Shelbyville, nunca lo hizo. Y después ve que Lisa, la hermana, ya venía cruzando hace rato y jugaba con una amiga del otro lado con el barrilete. Es como que para vos es una novedad, pero en verdad no es una novedad. Es algo obvio, como lo que recién hablamos de las noticias. Quizás hasta ahora pensabas que el mundo era malo, pero cuando te enterás un poco, te sacudís un poco y empezás a entender, te das cuenta que era cuestión de que no abra un diario y no prenda la tele, porque en verdad todo lo que estamos viviendo es bueno. Y si estudiás alajá, te das cuenta que Rambam ya te lo dijo. Lo único que cambia entre la era mesiánica y la no mesiánica es que la era mesiánica, los judíos pueden hacer lo que quieran en el país que quieran y está todo bien. Y es raro que venga alguien a prohibirte algo del judaísmo. Es raro. A ese llamás al gobierno correspondiente o al organismo correspondiente y lo tratan de antisemita. Punto, se acabó. Ya tenemos un lugar reconocido en el mundo que es nuestro. El idioma hebreo es un idioma que puede estudiar cualquiera en una aplicación. Ya tenemos todo lo necesario para vivir una vida como judío dentro de la etapa, obviamente, comparada al holocausto y a las generaciones anteriores. Falta mucho que todavía tenemos que asimilar. Pero esa es la frase que dijo el Alter Rebbe, el Mashiach que estamos esperando nunca va a venir, y el que ya vino no era el que estábamos esperando. ¿Qué significa? ¿Que es un palo? ¿Es una crítica? No, es que todo lo que ya es obvio y ya se logró de redención, ya llegó. Y eso no lo estás esperando, porque ya lo estás viviendo. Entonces nuestra espera, ¿a quién sí esperás? A un Mashiach que no va a venir, porque, ¿por qué no va a venir? Porque cuando venga ya es obvio para vos, ya no lo estás esperando. Entonces no va a ser alguien novedoso que venga a redimirnos y digas, wow, mirá, vino, sino cuando el Mashiach venga va a entrar por la puerta y vas a decir, bárbaro, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es la novedad ahora? Porque que vos vengas no es una novedad, porque ya lo venía esperando, ya lo venía estudiando, ya sabía que eras, ya te conocía, ya lo venía viviendo. Ahora si viene un Mashiach como persona a hacer algo diferente, tiene que ser, bueno, ¿qué venís a hacer de diferente? ¿Qué más hay que hacer? Porque lo que venimos haciendo ya es suficiente para vivir la redención. Entonces, el final, ¿por qué hay un final feliz? Un final de redención verdadera y completa, porque le pusieron un final en el principio. Si en el futuro se va a redimir, se va a redimir el mundo y se va a anular la oscuridad, para que esté dentro de la categoría de mundo y no sea algo raro, novedoso, que no respete lo que veníamos haciendo hasta ahora, entonces le tuvieron que poner un fin al principio, que es que la luz, esta que no está dentro de los parámetros del mundo, esté dentro de los parámetros del mundo. Es para eso. Por eso la oscuridad se desplaza, la final total es cuando vos lo volvés aceptable ahora, con tus tres luces. Con tus tres luces, es decir, con todo lo que venimos estudiando, con lo que estudias, con lo que haces, con lo que te entregás. No es algo momentáneo, es algo que tiene no solo la fuerza y el potencial para que sea, pero al final no es, y al final no, el ayuno cae en Shabbat y no se hace ayuno, pero al final el domingo ayunás. Entonces todo lo que tomaste y comiste en Shabbat, al final desplazó momentáneamente. Sí, fue lindo, estuvo bueno, pero al otro día está el ayuno, malísimo. No, no es eso, no es momentáneo, no es un potencial para. Es el final, retroactivamente. Por eso nunca te puedes dar cuenta de esto. Es como la película esta Inception, y es el origen, que es tipo, te plantó desde el principio una idea que te hace creer que esto es lo natural. Esto es lo natural. Entonces no te vas a dar cuenta que vino como algo de afuera, algo novedoso. Es lo obvio. Que a pesar que la anulación de la oscuridad es algo que se llama del futuro venidero, y viene una luz nueva, un nuevo cielo, tierra nueva, te dice, ya no va a haber mal, muerte, todos van a convivir en paz y armonía, perfecto, pero hoy en día si vos te dicen eso sigue siendo utópico,
no puedes creer eso. Entonces eso no puede ser la redención final. Para que esa sea la redención final, tal cual, tiene que ser que se vuelva asimilable como algo natural. Y eso cumple con la virtud esta o la intención del propósito de Hashem de hacer una morada para él en los planos inferiores. Para él significa la luz delante del Tzimtzum que more en el mundo que está después del Tzimtzum. Hay acá un ejemplo, dos ejemplos. Uno es lo que hablamos de lo retroactivo, que a todos, ya ahora, como es, ojo, en el futuro Dios va a ponerle un fin a la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que se lo puso al principio, o sea que ahora estamos viviendo, porque nosotros estamos, en el principio estamos en el medio, estamos casi al final, si Dios va a hacer todo retroactivamente, quiere decir que siempre estuvimos en la redención. Y nos veníamos quejando y pidiendo un Mashiach, que ya estaba acá. Siempre, como el ejemplo ese de que el famosa historia del que, viste, el que buscaba un tesoro, soñó que el tesoro estaba debajo de un puente, y cuando finalmente descubrió a qué puente se refería y dónde estaba, se encontró con un tipo que le preguntó, ¿qué estás haciendo? Cavando acá porque tuvo un sueño de que el tesoro estaba debajo de un puente. Y el tipo le dice, yo tuve un sueño de que tal persona tenía un tesoro en su jardín, y resultaba que era ese que estaba cavando. Volvió a su casa y el jardín y el tesoro estaba ahí. Es la típica historia que aplica todo el movimiento espiritual que uno puede hacer. El camino al final estaba todo, tenías todo disponible para vivir la redención. No había que esperar nada. Eso es un lado. Y por otro lado, está esto que es, para entender un poco, es esto del principio. Vos tenés dos ejemplos, dos personas. Una persona es Shliach, emisario del Rebe. Tiene un Rebe. En nuestro caso, el Rebe. El Rebe sería la luz infinita que te mandó a un mundo, a un barrio, a una ciudad o a un país oscuro, que no tienen judaísmo, para acercar a los judíos o para que el mundo que está ahí sea más espiritual. Y después está el que descubrió que puede hacer eso también, acercar judíos y mejorar el entorno, pero por otro motivo, no porque lo envió un revés, sino porque sirve, es funcional. Me da más dinero, o me da más éxito, o me llena mi comunidad, por muchos motivos que pueden ser malos o pueden ser buenos, pero a fin de cuentas hacen lo mismo, los dos logran lo mismo, y a veces el que no lo hace por el rebe, quizás lo logra más porque consiguió mejores donantes o mejores recursos para hacer las cosas. Pero como sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el principio está la diferencia. ¿Por qué saliste a hacer lo que estás haciendo? El que lo hizo por el rebe es diferente, porque no lo hizo por el propósito de lo que va a conseguir en el camino. Voy a conseguir más que funcione. Esto sirve, esto funciona, esto mejora el mundo. Tiene un motivo. No es por algo bueno o correcto o por plata o por éxito. El Shelias que el hombre Rebe también tiene todo eso, tiene éxito, quizás tiene plata, quizás tiene todo, pero lo que él hace es, a mí me envió la luz infinita, y lo que yo hago cuando te enseño algo, cuando te acerco al judaísmo, cuando ilumino con cualquiera de mis tres luces, te estoy conectando con el Rebe, no te estoy conectando con mi idea de que funcione conectarte a vos. No es para que vos hagas teyubá y entonces logré el objetivo. El objetivo es más profundo, que te conectes con la luz infinita, con la redención final y completa, con el Mashiach. Entonces, acercás no a los judíos a la Torá, sino acercás a los judíos al Rebe, que quiere decir a la luz infinita de la Torá, a todo lo que la Torá es ante los mundos. Y eso adquiere que cada uno de los que recibe de este Shliach adquiere el mismo poder infinito de la luz que estás transmitiendo, que es infinita. El otro no logra eso, logra que, listo, yo lo que quería es que vos vengas, te pongas tefilín, saque una foto, conseguí un éxito, que alguien más venga a mi comunidad, o que
después de entender Torah y todo, hayas donado a mi institución, o que haya servido para yo sentirme bien y hice algo bueno. Entonces ya se logró, con que hacer que se hagan las cosas bien, ya se logró. Es un fin en sí mismo. Eso y eso no es infinito, tiene un fin. Y es como desplazar la oscuridad momentáneamente. Y hay un ejemplo que trae el Pirkei Avot de que David, viste que uno puede aprender, siempre tiene que aprender, de todos los que uno aprende algo, lo tiene que llamar maestro. Si vos aprendiste de alguien que no cumple nada o no hace nada, pero aprendiste alguna cosa de Torah, hay que respetar lo que te enseñó. Dice que David aprendió de Agitofel, que era su sirviente, que hecho una historia más grande, pero es como alguien negativo, ¿sí? Que aprendió dos cosas, dos enseñanzas. ¿Por qué dice dos enseñanzas? Porque solo aprendió dos enseñanzas, no aprendió más. Las enseñanzas de una persona que no hace, en origen no está conectado correctamente, el problema es que va a enseñar algo limitado, a lo que puede impactar en sus alumnos, en los que él influye, es, che, qué buen maestro que me tocó, él es bueno, lo que me enseñó está copado, pero no avanza, eso no lo despierta en el infinito, no le despierta una curiosidad más profunda e infinita, no se reproduce, queda ahí y se terminó. Eso es lo que ahí en la enseñanza del Pirkei Avot. Y esto contesta también algo que al principio decía, que Dios, que cuando dice Dios le puso un fin a la oscuridad, dice cuánto tiempo, Dios fijó un tiempo al mundo, cuánto va a durar la oscuridad. Acá abajo en la nota 45 dice, un tiempo se le dio al mundo de cuántos años va a durar la oscuridad. Eso es lo que significa Dios le puso un fin a la oscuridad. ¿Por qué no dijo algo más correcto en hebreo que es, hay un tiempo que se le dio a la oscuridad, ¿para cuántos años va a estar en el mundo? ¿Por qué dijo cuántos años va a estar en el mundo? Al mundo se le puso cuántos años va a estar la oscuridad. ¿Por qué dice eso? Porque Dios le puso un fin a la oscuridad, significa Dios le puso un fin dentro de los parámetros del mundo. La redención tiene que venir dentro de los parámetros del mundo. Dios le puso al mundo, considera al mundo para su redención. Necesita que el mundo esté preparado para su redención. La redención no viene a un... de hecho, es así. Si el mundo ponele que nos hubiéramos preparado mejor, sí, la redención no hubiera sido mejor. De acuerdo a cómo vos te prepares, así va a ser la redención. Va a ser genial la redención, pero de acuerdo a tu preparación. No te va a caer como algo novedoso o fuera de lugar. Y eso, por eso dicen que en la redención cada uno va a estudiar cara a cara con Dios. ¿Pero qué? Dios, ¿qué significa? ¿Por qué no estudiamos todos con Dios? Igual todo es lo mismo. No, porque cada uno va a estudiar cara a cara, cada uno va a internalizar cara a cara, es primiut, ¿sí? Pnei, cara es primiut. Cada uno va a asimilar de Dios lo que él puede asimilar de acuerdo a su formato de su alma y de acuerdo a su formato de esto de que todo lo que él hizo. Entonces, para vos tiene que ser algo asimilable, no puede destruirte, explotar, que sea algo destructivo, negativo, que te sobrepase, que te funda el motor. No, tiene que ser que sea asimilable, por eso cada uno sí va a estudiar con Dios, pero Dios es infinito, y es decir, cada uno va a tomar la parte del infinito que le corresponde a él. Esa es la redención final. Entonces, y para hacer un remate final, total, esta frase que está al principio, un tiempo se le dio al mundo, cuántos años que va a existir la oscuridad, porque nuestra frase de Job es, Dios le puso un fin a la oscuridad. Esta frase, que se dio al mundo, cuánto tiempo va a durar la oscuridad, no está en Job, está en Breishit Rabá, precisamente, o sea, en un Midrash de Breishit, de la Parashá, Miketz. Miketz es lo que hablamos en la parte 1 de toda esta clase, de toda esta saga, que es cuando Yosef está preso y llegó el final, llegó el momento de salir de la cárcel. El faraón tuvo un sueño que no lo pudo resolver y estuvo 2 años
buscando intérpretes que le digan de qué se trata su sueño, hasta que finalmente el jefe de los coperos, que fue gracias a Yosef, por su sueño, fue liberado, se acordó de Yosef. Y los liberaron para interpretar el sueño del faraón, y eso terminó en que sea virrey de Egipto y que sustente a todo el mundo en esa época del hambre y la crisis económica que hubo, y que eventualmente su familia vaya a vivir a Egipto y que eventualmente, después de toda la esclavitud de Egipto, salgan redimidos, y toda la Torá está basada en esto, en que fueron redimidos de este Egipto y se entregó la Torá. Entonces es clave esta historia como parte del final que dijo Job. Ahora que entendimos que Job, lo que dijo Job es que la oscuridad desde el principio se le puso un fin, entonces significa que a Yosef también se sabía cuánto iba a durar su prisión. Él quiso adelantarse, que lo recuerde el jefe de los coperos, y por eso es que estuvo 2 años más. Bueno, quisiste que te recuerde, tenías que haber esperado esos 2 años que faltaban, porque esos 2 años eran clave, porque el faraón había soñado con lo que soñó y necesitabas esperar que varios intérpretes no acierten, no digan una interpretación positiva, para que el faraón termine recurriendo, su último recurso sea el que estaba preso. Entonces él tenía que haber esperado. Esta idea es que una vez que él fue liberado, se dio cuenta que para eso él estuvo preso. Para eso, antes de estar preso, fue vendido por sus hermanos. Y para eso es que él había soñado, antes de ser vendido, él le contaba a sus hermanos y a su padre que él ya soñaba que se iban a prosternar todos ante él, que iba a tener un rol de importancia y hasta su padre se iba a prosternar ante él. Y Jacob había dicho que había entendido su sueño como algo que es al futuro, es profético. Voy a esperar a ver qué pasa. ¿Sí? Es todo parte del Humash, Torá escrita, literal. Cuando ocurre por fin la liberación de la prisión de Yosef, esa es la interpretación de lo que dijo Job. Yosef entendió, siempre fui destinado para esto. Mi cárcel no era una cárcel. Que me hayan vendido no fue algo negativo. Lo que mis hermanos hicieron no fue una traición. Cuando él se encuentra con sus hermanos, se los dice. Cuando él se revela finalmente a sus hermanos, al final de Breishit, sus hermanos se sienten mal, están avergonzados. Uy, no sabíamos que eras vos. Perdón por haberte vendido, estamos arrepentidos. Y Yosef dice, hace falta, no hicieron nada malo. Ustedes lo que hicieron fue que Dios hizo que me vendan para que yo les dé, ahora sea proveedor de vida, les dé comida, que están en crisis, y no hay comida en la tierra, para que yo ahora sea virrey, para que yo arme el terreno para que ustedes vengan a vivir acá, el pueblo judío venga a vivir acá, después terminen siendo esclavos, y después no es que la esclavitud es para que sufran, sino para que terminen de liberarse, aprender de la esclavitud, qué es el significado de la libertad, y poder apreciar ser ahora esclavos, o sea, esclavos entre comillas, no es algo negativo, sino servir a Dios. Es fácil servir a Dios cuando te das cuenta que vos antes de servir a Dios eras esclavo de tus pasiones, esclavo de tu personalidad, esclavo de la sociedad, esclavo del sistema, esclavo del holocausto, de un faraón. Ahora es fácil. Entonces, él entendió todo eso. Dice, todo esto fue, no, eventualmente va a ser bueno. Retroactivamente me doy cuenta que todo eso fue bueno. Y ahora que lo sé, les digo a ustedes, Yosef es como el líder, el rebe que viene y te cuenta este secreto, te spoiler, es un spoiler al final. ¿Sabes cuál es el final? La redención, que siempre viviste la redención. ¿Sabes cuál es el final?
que vos esperabas que el mundo sea mejor, pero el mundo siempre fue bueno. Ahora es bueno. Y ahora es todo lo que hay. Y cuando sea el momento de que sea mejor, el futuro es, para vos va a ser tu presente, para vos va a ser algo obvio, no te va a sorprender el futuro, porque el futuro es tu presente, y tu presente es el futuro de tu pasado. Desde el principio del mundo, por eso es Breishit, el Midrash, de Job, la frase esta de Job, Dios le puso un fin a la oscuridad desde el principio, es en Breishit ya empezó con este final. Todo lo que te cuenta la Torá y todo lo que vos podés hacer en este mundo es dilatar, como uno tiene que dilatar para que le penetre, así literal, bien gráfico, para que te penetre la redención de una forma consentida, no es una violación, no es algo bajo coerción. Dios va a bajar un cielo nuevo, un Beit HaMikdash, y va a destruir, va a ser un caos mundial porque ahora hay un templo donde antes había una mezquita. No es eso. Es algo con sentido. Con sentido significa no con sentido, sí, con propósito. Con sentido es con sentido, que vos lo vas a aceptar. ¿Firmás? Yo firmé de que es algo aceptable para mí. Es algo aceptable, que me penetre la redención. Y la forma es dilatarte, prepararte de esa forma, como Yosef, darte cuenta que no fui vendido. Y él vivió, de hecho, una pregunta grande es, espera, él tenía 17 años, fue vendido, está bien, listo, fue vendido, ahí no tuvo opción, fue bajo, fuera de su voluntad. Pero una vez que él cobró, tenía un rol importante en la casa, él trabajaba en la casa, y a todos los sirvientes se le da un tiempo de descanso. En su tiempo de descanso, ¿no pensó en escribirle a su padre, che, estoy bien? ¿No pensó después cuando fue preso, no sé, comunicarse, che, papá, ayúdame? O, no, nunca se, y más cuando fue virrey de Egipto, ¿no pensó en ahora sí voy a buscar a mi familia? ¿Por qué no hizo eso? Porque ella comprendió el sentido por el cual estaba ahí, aceptó. No les tengo que contar hasta que llegue el momento, porque cuando llegue el momento, ellos ahí lo van a considerar aceptable. Si yo me presento ahora, volví, mis hermanos se van a querer escapar porque le dijeron a mi padre que yo había muerto. ¿Cómo le da la cara para esto? Era algo inaceptable. Lo tengo que hacer de una forma paulatina, un proceso para que sea aceptable. Ahora que es aceptable en mí, ahora como me encuentro con mis hermanos, tiene que ser de a poco. Primero hacer de cuenta que soy un virrey y tratarlos medio mal y con indiferencia y meter presa a un hermano. Todo lo que él hizo es un sistema para que ellos de a poco vayan integrando su arrepentimiento, que se den cuenta que lo que hicieron ya está, no lo volverían a hacer y para que descubran el bien de lo que hicieron. Esta es la idea. Cada uno puede vivir la redención ahora, como el que estaba buscando el tesoro y al final estaba en su jardín. Este mundo ya es la redención. No hay que esperar. Lo que vaya a ser mejor a futuro, tiene que ser aceptable. Por eso depende de cada uno. Estudiar cara a cara frente a Dios significa asimilar cada uno, esto lograr asimilarlo y eso es lo que va a vivir. Eso es lo que va a vivir, experimentar de la redención. Y ya estamos en ello. Ya estamos ahí. Es como el ayuno del 9 de Av y todos los ayunos, si ya sabés que van a ser cambiados en día de festividad, ¿qué es lo que estás esperando? Cuando ya te dicen que todo lo que es negativo a nivel general terminó y es una novedad que haya algo malo. Por eso dijeron, o sea, es sabido,
ya estás ahí. Es un día de fiesta. Y podés vivirlo como tal. Es un día de festividad. Y no es un día de ayuno y negatividad. Y todo lo que te pasa en la vida negativo es por tu falta de ser consciente de este concepto. Que Job es el protagonista de esta frase original del discurso, justamente porque Job vivió todos los sufrimientos que uno no quisiera tener. Eh, ¿Sí? Perderlo todo, perder su fortuna, perder su salud, perder a su familia. Y después Dios le devolvió todo, todo y más. ¿Por qué? Porque lo que él vivió fue una prueba. ¿Qué prueba? Que le vinieron a decir que sus hijos habían muerto, que perdió su fortuna. Sí, hay cosas que sí vio perder y hay cosas que no vio perder, que se lo dijeron. La prueba es cómo te comportás, cómo reaccionás si te dicen que perdiste a tus hijos, Dios libre, que perdiste tu salud. ¿Cómo reaccionás? Él tuvo que reaccionar, la reacción de él, por eso fue una prueba, sostuvo su fe, eh, fue fuerte, no perdió la calma. Y al final, esa es la duda que hay, si realmente sus hijos murieron o no murieron. La respuesta es, fue una trampa, fue un engaño. Si te dicen que murieron, ¿qué haces? Ya está, dejo todo, viste, como el holocausto, perdí a toda mi familia, Dios no existe. O no, fue una ilusión. ¿Qué es lo que me relaciona con ellos? Es el propósito, cumplir con un propósito. Dios me mandó a tener una familia, a tener hijos, a tener salud, a tener trabajo, riqueza, para cumplir con un propósito. Si Dios quiere que no tenga eso, porque eso beneficia su propósito, entonces es bueno, es bueno. Y eso es un alto nivel espiritual, está claro. Eso es lo que le está contando. De entrada te están diciendo, todo lo que vos tenés, disfrutalo, porque esto cumple con el propósito, cumplir con el propósito, eso es la felicidad. Y si no lo tenés, no te compares con el que lo tiene. Vos no lo tenés que tener porque esa es tu felicidad. Vivir tu felicidad no teniendo eso. Como la historia de que a uno lo mandaron a la casa de un Hasid anciano para aprender cómo ser feliz con lo que tiene, con lo que le toca, con lo malo, ¿no? Con los sufrimientos. Fue a una casa destruida totalmente. Se caía agua cuando llovía y no había muebles. Toca la puerta y le dice, ¿qué tal? Me mandaba acá mi rebe para aprender de vos cómo ser feliz con las cosas negativas, con lo malo, con la pobreza. ¿Qué le contesta este anciano? No sé por qué te mandó conmigo. A mí no me pasa nada malo. ¿Cómo no te pasa nada malo? Estás en una casa destruida, no tenés para comer, llueve adentro de tu casa. Para él eso no era malo. Era consciente de que eso cumplía su propósito, vivir así. Eso lo llenaba. Y bueno, esa fue la enseñanza, obviamente se terminó ahí la enseñanza, aprendió todo. Eso es lo que dijo Job, con una frase te voy a enseñar todo. La oscuridad nunca existió. Desde el principio se le puso un fin. Sí, en el futuro, cuando se revele la redención final, ¿por qué va a ser una redención final que no existaba la oscuridad? Porque nunca se le dio lugar a la oscuridad dentro de los parámetros del mundo. Eso quiere decir que al principio se le puso el fin. Nunca existió. Pero el mundo existió, mis sufrimientos existen. Es porque vos no escuchaste a Job. Hasta ahora no sabías. Ahora que te lo cuento, ahora yo soy Yosef y te lo cuento. Ahora empieza a cambiar. Ahora, de ahora en adelante ya está, lo que pasó, pasó. Viste, no tengas culpas, no tengas arrepentimientos del pasado negativos, no tengas, liberate. Ahora lo nuevo, lo malo que te pasa, tenés que conectarlo con la redención final. Esto tiene que ser lo mejor para mí. Esto tiene que ser lo mejor. No puede ser malo. Malo si me comparo, sí, bueno, me pasó esto negativo.
no tengo hijos, estos tienen hijos, no tengo plata, estos tienen plata, no tengo trabajo, ellos tienen trabajo. No es que es malo, es eh, lo que vos podés disfrutar, es la vida que se te dio para disfrutar y vivir la redención final. Con eso, esos son los recursos que se te dio para cumplir el propósito. Entonces, vivilo con esa felicidad. No hace falta buscar lo que no vas a tener. Cuando lo tengas, no lo vas a considerar una novedad. Ya perdió su importancia, se volvió obvio. Eso te cambia para siempre. Después de estudiar esto, no podés seguir igual haciendo lo que hacías, incluso con mitzvot, con estudio de Torah, no podés ver las cosas de la misma manera. Ya sabés el final, ya te spoilearon, ya tenés un spoiler del final. Los últimos años que queden para el séptimo milenio, para llegar al séptimo milenio, ya sabés qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que van a revelar como todo lo que hiciste era para alcanzar la redención final. Entonces, la podés vivir ahora. Eso es lo que nos dio, ese es el regalo que nos dio el Rebe con este conocimiento, que a su vez lo dio Job. Quizás antes no entendía poca gente, no tenían acceso a estos conocimientos profundos de manera obvia, y solo pocos vivían la redención, como Rabbi Shimon Bar Yochai, como Rabbi Akiva, que se rió cuando se destruyó el templo, no porque disfrutaba del sufrimiento, porque él sabía que ahora que se destruyó el segundo, se va a poder construir entonces el verdadero al final, el último. Y así todos, los que vivieron la redención final, la vivieron porque comprendieron, no se comieron el amague. El amague significa no cayeron en la trampa del sufrimiento. Se dieron cuenta que esto es parte de la redención. Esto es la redención. No tengo que esperar que pase para darme cuenta. Ya me doy cuenta y ya lo vivo así. En todo lo que haces. Vos pensás que una palabra de aliento a alguien solo lo va a aliviar un ratito y después va a caer de vuelta en la depresión. Sirvió, es un fin en sí mismo, completó la intención de Dios. Él puede con ese alivio estar aliviado siempre. Si es consciente de esto, de que no es momentáneo, de que es total, la oscuridad ya no existe, puede ser todo bueno.